Buenos días, amigas y amigos de Radio Los Lagos. Como todos los viernes, una edición más de Protagonistas. Y como decía en la introducción, tenemos a un invitado especial, don Carlos Zorrilla, un hombre cubano-norteamericano. Nació en Cuba, pero salió de su nación a los 11 años y fue a vivir en los Estados Unidos. Pero como dice un poco el recuento de su historia personal, no le gustó tampoco los Estados Unidos, así es que migró y llegó a la provincia de Imbabura en el año de 1978. Y desde esa fecha pues se ubicó en el valle de Intag, que debe haber sido un poco diferente de lo que es actualmente. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Carlos Zorrilla. Ya lo dijo Galo Mantilla, un hombre muy vinculado con la ecología. No le ha gustado mucho el perfil alto, de modo que en Imbabura yo creo que pocos le conocen, más bien perfil bajo, pero entre nosotros aquí en la provincia en cambio es diferente la situación, su situación personal en la propia zona de Intag, en donde es reconocida su acción en todas las comunidades. Pero es esa vinculación con la ecología es la que nos ha motivado invitarle en esta edición de Protagonistas, de modo que esperamos tener una visión muy clara de lo que sucede en la zona de Intag. Hace algunas semanas habíamos escrito un artículo y decíamos que creo que para los imbabureños la zona de Intag queda muy cerca y queda muy lejos. De cerca porque decimos aquí está la zona de Intag y algunas de 7 parroquias rurales que pertenecen al cantón Otavalo y al cantón Cotacachi, pero en la práctica es demasiado lejos. Poco sabemos de lo que sucede en Intag. Tal vez algo nos interesa de las piscinas de Nangulví y nada más, pero la realidad es que las comunidades viven una situación difícil, sobre todo cuando han tenido que enfrentarse desde 1994 aproximadamente a lo que ha sido la exploración, la prospección minera. Carlos Zorrilla está con nosotros, pero ¿quién es Carlos Zorrilla? Deberíamos comenzar conversando con él para preguntarle quién es mismo Carlos Zorrilla. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la apertura que nos dan. Bueno, yo creo que dijeron un poco quién soy. Yo nací en Cuba, salí de Cuba a los 11 años con mis padres. Me radiqué en Estados Unidos, ahí estudié hasta 2 años y medio de universidad y salí en búsqueda de una vida mejor. Eso fue en el 75, por ahí que salí. Y viajé por toda Sudamérica y llegué al Ecuador y fue el país que más me gustó lo que vi en Sudamérica. Y dentro de este país lo que más me gustó fue la zona de Intag. Entonces fue así que en el 78 yo me mudé y me radiqué en Apuela para empezar, y ahí encontré una finca en un bosque, un lugar muy lindo, y ahí pues me radiqué y ya me quedé. Pero ¿cómo era en ese año, en 1978, la zona de Intag? ¿Es más o menos como ahora o todavía había un bosque mucho más cerrado? Porque cuando vemos, por ejemplo, las fotografías de la zona de Junín, ya vemos deforestado. Bueno, sí había más bosque, en realidad, pero saben que no hay una gran diferencia. En mi sector, por ejemplo, lo que pasó es que ya se hizo más y más caro talar el bosque para sembrar, los precios bajaron. Entonces, aunque sí ha habido deforestación, definitivamente no a un índice tan alto como en otros lugares. Pero lo que sí había y todavía hay, por lo menos el sector mío, es los ríos pristinos. Yo vivo en un sector muy boscoso todavía, ¿no? Y para corregirle un poquito, en la comunidad Junín sí está deforestada, como toda comunidad, pero río aguas arriba de Junín, donde encontraron los japoneses encontraron cobre en los años 90, es bosque prístino, bosque primario. Así que no, tampoco que tengamos la idea que está deforestada toda esa zona, una zona muy rica en bosques que colinda con la reserva de Cotacachi-Cayapas. Hace algunas semanas igualmente Carlos Zorrilla fue
protagonista casi dijéramos de una, no como estaba aquí en la radio, sino que no estaba en la radio, sino que el presidente de la República presentó ante la televisión en una sabatina un manual, y no solamente que le acusó de ser el autor de un manual de resistencia que había sido utilizado, o quién sabe, o supuestamente por los integrantes de Pachamama, y agredieron al embajador de Bolivia y a los de Bielorrusia, y dijo que Carlos Zorrilla pues era un extranjero que había preparado un manual de resistencia y que de alguna manera debería considerarse ese manual de resistencia como una oposición abierta a lo que la gente estaba preparando contra el gobierno. ¿Qué es lo que pasa entonces con Carlos Zorrilla? Es el autor de un manual de resistencia contra este gobierno. Yo creo que es lamentable las acusaciones del presidente. Yo le reté públicamente en Radio Quito que me compruebe que yo dije lo que él me acusó de decir, de sugerir que lleven mujeres embarazadas o mujeres con niños en los brazos a las protestas. Nunca ha respuesto a ese reto. Yo le señalé 14 errores, acusaciones falsas que hicieron contra mí en esa sabatina. Todavía no responde. Es realmente lamentable. Incluso en ese manual, yo soy solo coautor, yo soy uno de 4 autores, y todo el muerto me echan a mí, ¿no? Segundo, que irónicamente en el manual lo que yo sugiero es más bien que se trabaje con las autoridades. Es muy importante que las autoridades gubernamentales entiendan la problemática de la minería a gran escala. Entonces, no sé, yo creo que utilizaron ese manual para satanizar a Pachamama y la protesta. Desgraciadamente me hizo daño moral a mí y yo lo considero una injuria. El presidente de Correa no se ha dignado a responder a ese reto, que me compruebe en donde digo yo que hay que traer mujeres embarazadas, mujeres de niños en los brazos. De ninguna manera, incluso vuelvo y repito, yo pienso que es importante que los gobiernos se capaciten, se eduquen sobre la problemática, y nosotros más bien recomendamos que las personas opositoras a proyectos extractivistas trabajen con los gobiernos, que no los rechacen. Y ya comenzamos a tocar el asunto del extractivismo, de la explotación y de la exploración minera. ¿Por qué usted ha asumido casi, digamos, este liderazgo allí en la zona de Inta? Yo creo que es una impresión falsa que yo lidero la oposición a la gran minería. Yo soy parte de la oposición. Yo, como cofundador de la DECOIN, tenemos una posición y una visión de vida que tiene que ver en mantener un tipo de armonía entre el ser humano y la naturaleza. Esa es la finalidad de nuestra organización, lograr trabajar hacia esa armonía. Obviamente, si uno entiende los verdaderos impactos de la minería a gran escala, uno tiene que trabajar en contra de ese proyecto en lugares como Inta. No, de ninguna manera yo me opongo a la minería por oponerme. Yo conozco mucho la minería, he viajado el mundo para capacitarme. En lugares como Inta, la minería de gran escala es totalmente incoherente y muy peligroso. Entonces, por eso nos oponemos. Yo no sé si hay tiempo de decir aquí las razones específicas, técnicas, económicas, ambientales, sociales y hasta económicas, porque nos oponemos a la gran minería. Vamos a tocar eso. Sí, ¿cuáles serían en este caso las incoherencias del gran impacto que esto generaría, tomando en cuenta que desde el gobierno central se oferta o se promocionaría una mejora de vida, un suma causal del cual se menciona una vez que se genere la explotación minera? Recordemos, el presidente de la República había manifestado en una de sus sabatinas que Ecuador está sentado sobre sacos de oro al no permitir la explotación como debería ser. Hay muchos países que tienen oro, pero hay pocos que tienen la diversidad cultural y biológica que tiene el Ecuador, para empezar. Aquí yo tengo un documento muy interesante, se habla del bienestar suma causal. Zambia es uno de los grandes exportadores de cobre, ¿no?, desde hace mucho tiempo. ¿Qué nivel de pobreza tiene Zambia? 60.5%, comparado al 25.6% del Ecuador.
Expectativa de años de vida de Zambia, 57 años expectativa de vida cuando nace un niño en Zambia. En el Ecuador, 76 años. Ingreso per cápita, Zambia, exportador de cobre, $1.480. El Ecuador, $5.510. Puesto en índice de desarrollo humano, esto es Naciones Unidas, el índice. Zambia, puesto 141, uno de los países más pobres. El Ecuador, puesto 98. Y por fin el ranking de felicidad, otra medida de desarrollo humano. Zambia, en puesto 91 en cuanto a felicidad de la población. El Ecuador, 49. Entonces, si le quieren vender la idea de que la minería va a traer desarrollo, progreso, bienestar, a mí no me pueden convencer, porque yo le puedo indicar caso tras caso donde la minería más bien es un retraso económico, social y cultural. Pero se ha hecho esto tomando en cuenta también palabras del mismo presidente Correa, donde manifiesta que justamente todos estos argumentos vienen a ser, textualmente dicho por él, ¿no?, fundamentalismos absurdos que no permiten el desarrollo del país. Pero yo le estoy dando datos concretos, argumentos sólidos que contradicen ese punto de vista del señor presidente. Y no solo Zambia, si quiere comparar a Bolivia, ¿cuántos siglos ha sido Bolivia minero? Tiene el 45% de nivel de pobreza, 20 puntos más alto que aquí, expectativa de año por debajo del Ecuador, todos los indicativos por debajo. Entonces, yo por lo menos lo que puedo dar es argumentos sólidos basados en estudios científicos de las Naciones Unidas. Hay un estudio publicado hace 2 años por una entidad financiada por las empresas mineras, se llama Consejo Internacional de Minería y Metales. Está en inglés, desgraciadamente. Ellos reconocen que es una entidad financiada por las grandes empresas. Ellos reconocen que 3/4 partes de los países que tienen donde la economía juega un rol muy importante, 3/4 partes de estos países tienen índices de desarrollo por debajo del resto del mundo. ¿Por qué se debe eso? Entonces, yo creo que el señor presidente puede decir 1000 veces que estamos sentados bajo los sacos de oro, pero yo voy con estos otros datos. Sin embargo, podríamos decir, miremos el caso de Chile, que también basa gran parte de su economía en la explotación minera y principalmente de cobre. Exacto. La situación no es la misma que vive Bolivia o que vive Zambia. Ya. Chile, bueno, para empezar, que la mayoría de los proyectos mineros en Chile se realizan en el desierto de Atacama, ¿no? Ese desierto es el más árido de todo el planeta. El promedio de lluvia es 1 milímetro. No tiene la diversidad biológica ni cultural que tiene este país. Entonces hay que tener un poco cuidado, ¿no? En lugares, por eso digo yo que hay que diferenciar, en lugares como Inta, donde llueve, en el sitio donde los japoneses encontraron cobre, bosque primario, está lleno de ríos prístinos, llueve 3000 milímetros, no 1 milímetro, 3000 milímetros. Ahí realizar la minería es una locura total, por aspectos técnicos, geológicos, ambientales y sociales, por todas estas razones. Chile puede hacer minería porque no tiene otra opción como tiene el Ecuador. El turismo es una opción real para la zona Inta, es una actividad sustentable que crea quizás 10 puestos de trabajo por cada uno que crea la minería. Entonces, si uno empieza a informarse bien sobre la minería a gran escala, en lugares como la zona Inta, no digo en todo el mundo, en lugares como la zona de Inta no tiene el menor sentido. Pero ¿por qué se llega a la zona de Inta con la exploración minera y con todo el soporte del Estado? Veamos que desde el año 1994 o 1990 en que se inicia la exploración y la prospección minera. Incluso, por ejemplo, yo recuerdo que se mencionaba cuando encontraron hasta bloques de cobre, pero que no se había encontrado, se decía, en ninguna otra parte del mundo. Es decir, en otras partes el cobre está disperso, metido o mezclado, pero aquí encontraron casi, dijéramos, bloques puros de cobre, al menos así lo dijo la publicidad. No, eso es totalmente falso. Yo tengo el estudio de impacto ambiental de los informes de la misión japonesa
que es una institución pública muy responsable, la JICA. Yo tengo los dos estudios, 96-98, ahí dice claramente, el cobre primero en ningún lugar existe puro, para empezar. En la zona INTA encontraron cobre, sí, a varios cientos de metros de profundidad y solo con 0.7% cobre. ¿Qué quiere decir? Digamos que por cada 100 volquetas de material mezclado con cobre, que se llama mena, cada 100 volquetas, un poquito más de la mitad será cobre puro. 99,5 volquetas serán desechos. Entonces, no es de ninguna manera cierto que existe bloques de cobre, simplemente es mentira. Hay que tomar esa mena, que es un subsuelo mineralizado que también tiene plomo, arsénico, cadmio, cromo y otras sustancias altamente tóxicas. Hay que separarle para conseguir lo que se llama concentrado de cobre. Eso se exporta y se irá a China, por si acaso. Ese cobre no se va a quedar aquí, a menos que se construyan plantas de fundición. Es decir, que vendrá, si es que se llega a explorar, comenzarán a hacer enormes cráteres como los que existen en este momento en Chile, y la Tierra se irá para allá. Es que es difícil imaginarnos lo que es un impacto de una minería a cielo abierto, porque no tenemos experiencia. Somos el único país andino sin estas minas a cielo abierto, ¿no? Y es muy importante porque tenemos la oportunidad de tomar otro camino. Si uno pudiera constatar de cerca lo impactante que es un cráter de 3-4 kilómetros de diámetro, cientos de metros de profundidad, solo para alcanzar donde está la mena. Por eso es tan destructivo estos procesos mineros, porque generan tantos desechos. Y no son desechos que son tierrecita y arena nomás, ¿no? Son desechos que contienen metales pesados y azufre, componentes de azufres que causan drenaje ácido de mina. Ustedes pueden chequear en internet los impactos de drenaje ácido de mina, que pueden durar miles de años, contaminar aguas por miles de años. Aunque no me crean, por favor investiguen. Entonces, por eso digo yo, en lugares como INTA, la minería a escala simplemente no tiene el menor sentido, por varias razones, simplemente mencioné 3 o 4. Sí, pero hablamos de estos inconvenientes, pero ¿por qué no tomar en cuenta el hecho también de una oferta de bonanza tomada, por ejemplo, como la que sucedió con el petróleo en los años 70? Se compara, o sea, es un comparativo de que la minería sería similar a esta bonanza, vuelvo reitero, dada en ese año. Por ejemplo, en Zamora y en Azuay habría un equivalente en sus yacimientos de más o menos 100.000 millones de dólares. Se hacía una tasa que podría incluso triplicar o cuadruplicar la deuda externa que mantiene nuestro país. A ese punto podríamos determinar que si se ofreciera, tal vez, algún tipo de proyecto que permita la exploración y la explotación en el lugar, que no cause estos impactos de los que estamos hablando, determinando además también que la exploración a cielo abierto es la más contaminante, que podría, no sé, tal vez no impactar tanto en las 35 comunidades que conozco tiene la zona de INTA. Habría la posibilidad de que sí se permita este trabajo, este proyecto, esta explotación, determinando lo que le menciono, ¿no? La bonanza y los beneficios que se nos ha dado a conocer una vez que se realiza esto. Bueno, no sé si hay tiempo para realmente abarcar. Aprovechemos la media hora que nos queda. Seriamente, porque la bonanza es todo relativo, ¿no? Para el petróleo ha habido una bonanza, entre comillas, pero muchos impactos, la gente que está muriendo de cáncer en este momento, ¿no? Culturas prácticamente devastadas por el petróleo. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis de costo-beneficio. A ver, conociendo los impactos de la minería a gran escala en lugares como INTA. Por eso siempre hay que referirnos a INTA. Yo conozco una mina en Papúa Nueva Guinea que se llama OK Tedi, oro y cobre. La empresa reconoce que va a afectar, deforestar 3.000 kilómetros cuadrados. Una sola mina. Usted lo puede chequear en internet. OK Tedi en Papúa Nueva Guinea. Entonces, ¿de qué bonanza estamos hablando? ¿De bonanza solo económico? Va a haber dinero por unas décadas mientras se explota esos minerales. Pero ¿cuáles son los impactos sociales y ambientales?
tenemos que ver todos los impactos, no solo la plata que está debajo del subsuelo, hay que ver también los impactos sobre los derechos humanos, los impactos del agua, reubicación de comunidades. El estudio japonés está hablando de reubicar 4 comunidades, va a ser mucho más porque ese estudio se hizo solo basado en una pequeña mina de cobre, entonces va a haber reubicación de varias comunidades, impactos culturales, sociales, psicológicos, va a impactar a bosques nublados primarios, aguas pristinas, que ese impacto dura por siglos o milenios. Hay que ver todos estos impactos, y a mí me preocupa el aspecto humano. Ahora mismo tenemos un compañero en la cárcel, Javier Ramírez, que está ahí justamente por defender a su comunidad. Por eso está ahí. No está procesado por terrorismo y sabotaje. Está por sabotaje, pero él y todos los vecinos también que lo vieron, hay un informe del doctor, todos concuerdan que él no estuvo. Ese día estaba en la cama por un accidente de tránsito que tuvo, en la moto, se cayó la moto, la rodilla le tenía como una pelota de básquet, no podía estar ahí. Pero él, nosotros que vivimos en la zona, que le conocemos, un agricultor, un padre de familia de 4 hijos menores, sabemos que está ahí por otras razones. Entonces nos preocupa. ¿Qué razones? O sea, de nuestro punto de vista es por la oposición a la minería. El presidente de la comunidad de Junín, una comunidad que por 20 años ha dicho no queremos ese tipo de desarrollo. No es que estamos en contra del desarrollo, por si acaso, en ningún momento. Nosotros pensamos que hay otra manera de desarrollar la zona de INTA, donde el turismo juega un papel, pero la agroecología, uno de los mejores cafés del mundo se produce en INTA. ¿Qué pasa si se abre la minería? Los japoneses dijeron que va a haber tanta deforestación que se va a secar nuestro clima. Eso impacta indirectamente a miles de campesinos. Entonces, por eso decimos, igual que Javier, que hay otras formas de desarrollarnos sin crear tanto caos, tantos problemas, conflictos sociales que se han dado en la zona de INTA. Policías asaltando, casi 300 policías invadiendo la zona de INTA para darle seguridad a un manojo de técnicos para tomar muestras, violando derechos, parando los buses, obligando a la gente que se baje de los buses. Pero estos impactos de derechos humanos no se conocen mucho, pero le acompañan muchas veces a estos proyectos, a estos megaproyectos. No sé si entendí mal. Habría un informe de la Bicimetas, el otro de la JICA, que es de la organización estatal japonesa, ¿no es cierto? Pero ¿hay coherencia entre las dos o hay diferencia entre las dos? No, la misma cosa. O sea, Bicimetas fue contratado por el gobierno japonés para hacer la exploración, pero quien estaba a cargo del proyecto era la JICA, ¿no? La Agencia de Cooperación Internacional Japonesa. ¿Y ellos aconsejan o desaconsejan la explotación minera? ¿Cuáles son los peligros que ellos ven? ¿O más bien señalan posibilidades o ven aspectos positivos? Bueno, por suerte los técnicos que realizaron esto son científicos, gente seria, que no son contratados por las empresas. Y la mayoría de los impactos ambientales son sesgados a favor de las empresas, ¿no? Este fue realizado por funcionarios públicos, porque fue dinero público. Para que usted y el Ecuador conozca, tenga una mejor idea de los impactos producidos por una gran mina a gran escala, los japoneses dijeron que va a haber tanta deforestación que va a secar el clima. Reubicación, ellos dijeron 4 comunidades, pero después encontraron mucho más cobre. 4 comunidades reubicadas, cientos de familias pierden su derecho a la vida, a su chakra, a su comunidad, relaciones sociales, se pierde todo. Contaminación, ellos ahí señalan, contaminación de metales pesados, arsénico, cobre, plomo, cadmio y no sé qué más. Y si ese es el informe, ¿por qué no se da a conocer por qué el Estado, por ejemplo, no toma como punto de partida precisamente ese informe del gobierno japonés y de la Bicimetas para, quién sabe, frenar el afán de exploración de la zona de INTA? Porque después de la salida de la Bicimetas, a la cual también se le quemó un campamento. ¿Por qué le queman un campamento a la Bicimetas? Y eso siendo del gobierno japonés en la práctica. Y mirando la explotación minera desde otro punto de vista, ¿qué es lo que pasó con la gente entonces? ¿O qué es lo que entendió? ¿Qué es lo que quiso ver en ese trabajo de la Bicimetas? A ver, empezando por el estudio, ¿por qué el gobierno no
toma en cuenta este estudio. Este estudio fue entregado al gobierno como parte del convenio entre Ecuador y Japón. Ese fue el compromiso de la JICA. Le entregó, aquí está el estudio, este fue el compromiso. Nosotros exploramos y ahí fue donde salen los resultados, que es menos de 1% cobre, ¿no? Y ahí indica todos los impactos. En ese momento el gobierno aceptó como válido este estudio. Ahora dice que no vale, porque simplemente no le conviene. Hay que hablar franco, yo ya me canso de dar vueltas. No le conviene a un gobierno aceptar un estudio que dice que va a haber deforestación masiva, reubicación de comunidades, que va a haber incremento de la delincuencia, que también está en el estudio, de todos estos impactos negativos. Entonces van a hacer otro impacto para darle otra imagen a esta mina. Señor Urrea, la gente empieza pues ya a manifestarse justamente por este tema que al menos en Imbabura ha causado bastante expectativa. Y nos dice Pablo Espinosa, ¿por qué la gente sí quiere la explotación minera en Intac? Porque hay gente que sí quiere el ingreso de la... Absolutamente, hay mucha gente que no entiende los verdaderos impactos y que se dejaron convencer por la publicidad y propaganda del gobierno. ¿Y qué es? Lo que más vende es empleo, que va a haber empleo para los compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro día hubo una reunión en Chalaco Bajo, si no me equivoco, y le preguntaron directamente al representante de la Codelco, porque estamos hablando de una transnacional aquí, ¿no? Detrás de la NAMI está Codelco de Chile. Le preguntaron a ver, por favor, díganos la verdad, ¿cuánto empleo va a haber para la zona Inta? El señor tuvo la franqueza de decir 30 puestos de trabajo para inteños. Estaban ofreciendo 1.400, ¿no? Hacienda en Copper, con lo mismo, ellos ofrecían 5.000 puestos de trabajo. En el estudio de impacto ambiental sale que solo iba a haber 45. Entonces hay una mala fe en la información hacia las comunidades de los verdaderos impactos positivos y negativos, porque no dudo que va a haber también impactos positivos, pero hay que verlo a raíz también comparando los impactos negativos, que son mucho superiores a los positivos. Según el informe, y permítame que me refiera nuevamente al informe de la JIC, ¿cuántos miles de kilómetros cuadrados deberían ser deforestados en la zona de Intac en caso de llegar a la explotación minera? Ya, el informe basado en una pequeña mina, ¿no? Siempre hay que acordarnos esto. Después encontraron 5 veces más cobre. En una pequeñísima mina, ellos están hablando de 4.025 hectáreas directamente impactados, de las cuales 660 solo va a ser para escombros. Solo escombros, 660 hectáreas, para que tengan una pequeña idea. Después encontraron mucho más cobre, los impactos van a ser mucho más grandes. Un total son 4.836 hectáreas. Esa es la concesión minera. Ajá, la concesión de Yurimagua. Yurimagua, exacto. Listo. Una pregunta más. Laura Basantes nos dice, si la minería prospera en Intac, ¿Cotacachi debería dejar de llamarse cantón ecológico? Obviamente. Son cosas totalmente incoherentes. ¿Quién va a querer ir a Intac a disfrutar de la naturaleza sabiendo que hay conflictos sociales y que hay deforestación masiva y que sus ríos tal vez estén contaminados con cobre, plomo o arsénico? Listo. En este momento hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más de esta entrevista. Nuestro protagonista, Carlos Zorrilla, un activista antiminero que ha hecho un trabajo fundamental en la zona de Intac, está con nosotros y con quien retomamos nuevamente esta conversación. Hemos hablado de que no hay experiencia minera en el Ecuador. Sin embargo, hay una que está muy cerca y es en la propia zona de Intac, la de Selva Alegre. Los que han vivido ahí años pueden darse cuenta de lo que era el Cerro Quinde y cómo está ahora. Prácticamente es una enorme terraza a la que le quitaron toda la parte superior, y de la que irá mermándose año tras año decenas y decenas de metros hasta quedar prácticamente como una llanura, todo un monte convertido en cemento y en caliza. Eso es lo que pasaría en la zona de Intac en caso de
en la zona de Junín en caso de explorar el cobre? A ver, hay una gran diferencia entre la minería de caliza y la minería de cobre a cielo abierto. Estamos hablando, la minería a cielo abierto es la apertura de cráteres de varios kilómetros de diámetro y varios cientos de metros de profundidad. En Selva Alegre, en el caso de la empresa Lafarge, lo que están haciendo es removiendo la montaña y llevándosela en trozos de caliza. Y ahí vale la pena hacer la comparación de lo que es la minería. Esto es una gran minería. O sea, sí hay experiencia de minería en el Ecuador, pero no a gran escala de metales, ¿no? Selva Alegre es una experiencia muy interesante. La empresa ha facturado en los últimos 10 años más de $1.000 millones. Más de $1.000 millones. Visitémosle a la parroquia más cercana a donde sacan la caliza, que es Selva Alegre, a ver qué tipo de beneficio ha tenido Selva Alegre y la zona de INTA durante estos ya casi 40 años de explotación de caliza y la elaboración de cemento, ¿no? ¿Qué beneficio ha tenido la zona INTA? Una de las peores carreteras de Imbabura es precisamente la que entra de Otavalo a Selva Alegre. Ni siquiera eso han podido hacer. ¿Cuántos inteños están empleados por la empresa? Casi nada, son muy pocos. Entonces, habría que preguntar cuántos imbabureños están empleados. Imbabureños, porque ni eso hay, ni en Perugachi, ni menos allá hay. Bueno, es una política, no sé si es dirigida, en este caso Lafarge, de no emplear gente del sector, porque son gente que exigen más, ¿no? Y que desde el punto de vista de la empresa crea más problemas. Entonces, es política traer gente de otras partes, precisamente por eso, ¿no? Pero es una vergüenza que se habla que las comunidades van a ser beneficiadas con el impuesto de la minería. ¿Dónde está ese beneficio? Estamos hablando de $1.000 millones, más de $1.000 millones, ¿y en dónde están los beneficios? A partir del 2009 tenía que haber ido a los municipios el 12% de las ganancias de la empresa. ¿Dónde está todo este dinero? Preguntamos. La gente tiene dudas aún en este tema. Sí, y nos pregunta, en ese sentido, Lupe Contento dice, ¿cuánto gana y cuánto pierde el país en caso de que no se dé la situación minera, la explotación minera? Verás, hay un estudio que publicaron hace 2 semanas, creo, en la Universidad Andina, de un escenario INTA con minería, escenario INTA sin minería, donde el turismo juega un rol muy importante. Y ahí se ve que es para el país, para la zona, para los campesinos, para la gente, mucho más beneficioso el turismo, desde el punto de vista económico también. Hay otro estudio realizado por economistas ecológicos norteamericanos, precisamente en un escenario con minería y sin minería, y ahí se le da un valor a los servicios ambientales de los bosques, del páramo y todo lo demás. Y lo que produce los sistemas naturales es mayor a lo que podría producir la minería de cobre. Entonces, lo que estamos ganando es una posibilidad de una vida más sana, que no haya tantos problemas, conflictos, violencia, violación de derechos humanos, que evitar que se encarcelen más compañeros como Javier Ramírez, que está en la cárcel de Ibarra, su hermano está con orden de prisión, por oponerse a un proyecto que viola el derecho al buen vivir desde el punto de vista de las comunidades. También lo que ganamos si mantenemos INTA verde, que prospere el café, el turismo y todo lo demás, es que aporta a la armonía climática que está afectando a todo el mundo, ¿no? Mientras más bosques hay más posibilidad de que se estabilice el clima. Pero más que todo, más paz en las comunidades. Hay muchos conflictos alrededor de la minería y yo creo que la mayoría de los vinteños rechazan la minería precisamente por este caos, esta violencia, estos conflictos entre comunidades y dentro del hogar. Eso nació prácticamente a partir de 1994-1995. Entonces no se puede hablar de unidad inteña, sino más bien de división inteña.
y que ha ocasionado incluso el enfrentamiento no solamente con Vichy Metal, sino también con la Sandan Copper y ahora con Codelco. Sin embargo, ¿cuál es el interés? ¿Por qué, a pesar de esa oposición cerrada de un sector de INTAC y el apoyo de otra, siguen insistiendo en la explotación de la zona minera de Junín? Gracias. Yo creo que la mayoría de los políticos tienen una visión muy cortoplacista y que no necesariamente respeta la voluntad de las comunidades afectadas. A pesar que está en la Constitución que se debe consultar con las comunidades potencialmente afectadas por algún proyecto estatal o privado, eso no ocurre en este país. Es decir, nunca se ha consultado absolutamente no se ha consultado. Lo que ha hecho la ENAMI es realizar socializaciones. Y ahí no hablan de los impactos negativos, ahí hablan solo de lo bonito, ¿no? Que va a haber empleo, que va a haber, posiblemente vamos a hacer sus arreglos, que SECAP va a dar curso, que hay dinero en la minería. Pero para hacer una consulta hay que presentar ambos lados ambas caras de la moneda. Lo bonito, pero también lo feo. Lo que puede haber es devastación ambiental. Hay que conocer el estudio de impacto ambiental de los japoneses, que habla de desertificación. Esa palabra usan los japoneses, la desertificación de la zona de INTA. Hay que hablar también de la reubicación de comunidades, hay que hablar de todos estos impactos. No solo el hecho que va a haber empleo en el futuro. Una consulta no se hace solo hablando de lo bonito de algo. En ese sentido, justamente en el año de 1990, año en el que se basa el señor Polibio Pérez, también conocido activista y que UNER, el zona de INTAC, en donde manifiesta que en ese año parte de la biodiversidad del sector habría sido afectado por otras empresas que ya habrían intentado pues también realizar este tipo de trabajo en el lugar. Actualmente, desde los años 90 acá, ¿de qué porcentaje hablaríamos de que la biodiversidad en el sector ha sido devastada? De la deforestación estamos hablando. Es difícil, o sea, yo creo que nadie niega que los campesinos también no han manejado la tierra de la mejor manera. Yo creo que es un proceso que están aprendiendo. Hay otra percepción de la importancia de conservar lo que tenemos. La gente sabe que a la medida que se deforesta, se seca el clima, las fuentes de agua se secan. Están muy preocupados. Entonces hay otra visión ahora. Definitivamente los campesinos ampliaron sus zonas agrícolas, ganaderas, pero ahora hay otra visión que le da mucho más importancia a la conservación. En cuanto a porcentaje, yo no le podría decir. Lo que sí le puedo decir es que este último estudio de impacto ambiental de la ENAMI está diciendo que tiene que abrir senderos a donde van a explorar, que va a haber 90 perforaciones en bosques primarios, porque nosotros tenemos imágenes satelitales donde van a hacer las perforaciones. Lastimosamente, 90 perforaciones van a ser donde nace el río Junín, al lado de los riachuelos. En este momento hay una perforación hecha por los japoneses en los años 90 que está contaminando el río Junín. Nosotros tenemos imágenes de la contaminación, hicimos un análisis del agua a través de un candidato PhD de Estados Unidos y está contaminando el río con arsénico. Y la ENAMI quiere hacer 90 perforaciones justo donde nace el río Junín. Entonces estamos muy preocupados por esta situación que quiere este gobierno imponer la minería cueste lo que cueste. Entonces, en estos minutos que nos faltan, sería interesante comenzar a pensar cuál es el futuro de INTAC en estas condiciones. Es decir, ustedes, por ejemplo, están hablando del turismo, pero poco se ve de que haya un trabajo en ese aspecto. No sé si con la apertura de la carretera INTAC-Sahuangal se puede decir algo que verdaderamente vaya a beneficiar, porque se necesitan buenas carreteras, y usted lo ha mencionado. Si recordáramos lo que hizo el gobierno provincial, que siempre anduvo manteniendo las carreteras, pero esas famosas volquetas con no sé con cuántas
cuántas toneladas de caliza que transportan hacia Perugachi, pues no permiten el mantenimiento. Nunca se ha hecho una buena obra, no sé si la que le van a asfaltar también soporte de semejante tráfico. Entonces, habla no solamente del turismo, habla también del café, no sé si también hablarán del cacao, pero también se habla de la ganadería, y la ganadería también es otra de los grandes contaminantes del ambiente y las destructoras del ambiente. Entonces, ¿en qué mismo están pensando cuando hablamos de la zona de INTA? Y más todavía cuando el alcalde dice, bueno, ustedes están divididos, hagamos entonces una consulta. Exacto, bueno, yo creo que el futuro mucho depende de la conciencia de los pobladores de la zona de INTA y que se respete la voluntad. Una vez que se consulte al cantón, pero creo que va a afectar al cantón, si es que se llega a una consulta, tiene que ser a ese nivel. Yo creo que si el Ecuador no tuviera alternativas, como Chile, el desierto de Chile, se podría pensar en la minería a gran escala, pero el Ecuador y INTA tiene alternativas. Usted mencionó algunos. El café, uno de los mejores cafés del mundo, o sea que es un potencial enorme. Estamos cerca de un centro turístico como Otavalo, realmente muy interesante en el aspecto turístico, que da empleo, repito, a muchísimas más personas que la minería. La minería es intensivo en cuanto al capital, no en cuanto a mano de obra, la minería. Entonces, ¿qué futuro queremos para nuestros hijos? También hay que plantearlo, ¿no? Queremos una zona desértica, donde ya no se puede hacer casi nada de agricultura o ganadería. Queremos una zona donde existen conflictos sociales a gran escala. Perú es un país minero, la mayoría de los conflictos sociales son donde hay empresas mineras. La Defensoría del Pueblo, usted lo puede constatar en la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿qué futuro queremos para nuestros hijos también? Hay que ser consecuente con esa pregunta también. Queremos vivir en un país, en un lugar deforestado, donde el clima ya no le facilita a los campesinos hacer la agricultura. Hay que tomar todo eso en cuenta. Pero ¿cuál es la posición de la gente? Hablemos de una zona de INTA dividida. Hemos visto a algunos dirigentes, incluso por ejemplo me parece que una teniente política en la zona de Junín, ella estaba abiertamente y en contra de quienes como ustedes son activistas mineros. El gobierno ha tomado también una posición clara, terminante, quiere la minería. Hay una empresa nacional que está comprometida y hay un acuerdo con Chile para que Codelco también trabaje en la zona de INTA. Entonces, frente a ese panorama, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿por qué le teman a la consulta? Ellos han dicho que no van, el gobierno ha dicho que no va a hacer la consulta. Yo creo que si se respeta la Constitución, el derecho al buen vivir, se tiene que hacer una consulta, pero digo yo después que es un proceso realmente informativo, profundo y honesto, que hasta ahora no lo ha sido. Yo creo que si el gobierno decida respetar la Constitución, el derecho al buen vivir de las comunidades, no es la deforestación que presenta la minoría, los conflictos sociales. ¿Cómo se puede hablar de buen vivir cuando hay tantos conflictos sociales? O sea, el hecho que haber carreteras de primera no justifica los conflictos, los atropellos de derechos humanos, como le están haciendo al compañero Javier Ramírez. O sea, hay que ver, por eso digo, hagamos un análisis de costos-beneficios, no solo plata. La plata no es solo un tipo de riqueza, hay riquezas culturales, ambientales, sociales. Todo tiene que estar en armonía si estamos hablando de un buen vivir. Ahora en un foro internacional sobre buen vivir en Cotocachi van a hablar de la armonía que tiene que ver todos sectores, estos elementos de la vida. ¿Cómo puede darle solo la supremacía a la economía? Eso para mí es totalmente incoherente. Eso es lo que ofrece el gobierno. Necesitamos la plata para esto y esto y esto. Pero el costo es inaceptable. Atropellos de derechos humanos, contaminación perenne, conflictos sociales. Hay que ver la minería en gran escala en ese contexto.
Y finalmente, señor Zúñiga, hemos escuchado tanto del inconveniente, o como se diría criolmente, es más grande el problema que las soluciones. Usted me habla de la explosión en cuanto al turismo, al café, al cacao, que hay otras opciones que suplantarían esta cuestión de la minería para el desarrollo en el lugar, pero ¿qué están haciendo actualmente? ¿Por qué más centrados estamos en el inconveniente que en aportar con las soluciones? Es más retumbante el conflicto que en sí los diálogos para llegar a un consenso. Bueno, yo quisiera aclarar un poquito, yo no soy solo activista antiminero, ¿no? Como DECOIN hemos creado más de 40 reservas comunitarias y parroquiales. Miles de enteños están beneficiando de agua pura en este momento por estas reservas comunitarias, más de 11.000 hectáreas en manos de las comunidades y gobiernos parroquiales. Nosotros no tenemos ni un solo metro cuadrado de tierra, está en manos de las comunidades. El proyecto Café fue iniciativa nuestra, mía específicamente, y ahora es totalmente dependiente de la DECOIN. También yo aporté, como DECOIN aportamos al turismo de Junín. O sea, para decir que solo estamos en contra y que no presentamos alternativa es totalmente falso. La zona de INTA, si se conoce a nivel internacional, es precisamente por saber decir no queremos este tipo de desarrollo y déjenos desarrollar este otro tipo de desarrollo. No solo el café, el turismo, la artesanías, que hay muchos tipos de mujeres, están produciendo jabón, shampoo, artesanías de cabuya. La red ecoturística de INTA, por ejemplo, se está desarrollando el turismo. Es una sociedad muy dinámica que está buscando alternativas porque conoce los verdaderos impactos, no la propaganda que le están mintiendo. Los verdaderos impactos han motivado a la gente a buscar alternativas y se están desarrollando y hasta ahora son bastante exitosas. Frente a las medidas que tomará el gobierno, que se supone tomará el gobierno para defender la intervención de ENAM y de Codelco, ¿qué han pensado ustedes? Yo creo que si se respeta la Constitución no va a haber minería, y yo creo que tenemos que insistir que se respete la Constitución, la voluntad de las comunidades y del cantón, una vez que se informe bien de los impactos positivos y negativos. Yo creo que nadie, una persona decente, va a apoyar un proyecto de esta naturaleza. ¿Podrán convencer al presidente Correa? Lo dudo mucho, francamente. En este sentido, también tenemos incógnitas de la gente, en donde nos manifiesta aquí la siguiente pregunta el señor Luis Andrade. ¿Es posible unir los conceptos de una minería que no cause efectos negativos y el suma causal? Es una pregunta muy importante y compleja. En lugares lluviosos, muy accidentados topográficamente, donde hay mucha agua subterránea, es imposible una minería limpia. Yo le digo de la experiencia. Por eso mencioné esta mina en Papúa Nueva Guinea, donde la empresa reconoce que va a impactar 3.000 kilómetros cuadrados y el río está totalmente contaminado, ese río que nace de la montaña. Entonces, si fuera un lugar desértico, podríamos hablar de una minería más o menos limpia, ¿no? Pero estamos hablando de un lugar súper lluvioso, una biodiversidad única en el mundo. ¿Por qué vamos a sacrificar eso para darle vida a un modelo de desarrollo que no es sustentable? Porque se agotan los recursos metálicos, se acaba el desarrollo. Apostemos por un desarrollo basado en los recursos renovables, como la biodiversidad, el agua. Hay un gran potencial hidroeléctrico, pero no a gran escala, también a gran escala, pero una propuesta de la sociedad civil de INTA de producir electricidad a pequeña y mediana escala, eso fue rechazado. Eso también es un gran potencial que tiene la zona, una zona sumamente rica en recursos hídricos. ¿Por qué no utilizamos estos recursos de una forma racional y que no cause tantos conflictos y problemas y devastación ambiental? A su criterio, entonces, el INAMI estaría cumpliendo su tarea de forma responsable. Esta es otra pregunta que nos llega por parte del público, en este caso, señor Pablo Ausas de Tulcán. No. Yo creo que yo estuve en una socialización y vi cómo
maneja la información para ocultar información. Yo estuve ahí en 2 socializaciones, ni siquiera mencionaron que Codelco era la empresa que realmente va a explorar y que después se va a crear una transnacional para desarrollar la mina. Nunca se habla de los impactos identificados por los japoneses, ocultan mucha información, al igual que este estudio de impacto ambiental publicado en septiembre. Entonces, responsable para mí es ser totalmente honesto, sincero y admitir que también causa muchos impactos negativos, y estos son los impactos positivos. Ciertamente que eso habrá que esperar de un cambio diametral en la posición de quienes en este momento dirigen el país. Es decir, si estamos comprometidos o si el gobierno está comprometido en desarrollar la minería, creemos que será difícil, a no ser que la sociedad ciertamente salga por sus fueros y defienda aquello en lo que cree. Pero antes habrá que buscar la unidad, habrá que entender lo que va a significar la minería en la zona de Inta. Estamos terminando protagonistas y yo creo que lo que hemos presentado hoy con un protagonista que ha trabajado y que entiende lo que significa la minería a gran escala, que significa entender lo que verdaderamente pasaría en Inta en caso de aceptar este procedimiento y esta explotación minera para obtener o para alcanzar una vena cuprífera que apenas producirá no sé cuántas toneladas de cobre luego de una enorme destrucción. Habrá que ciertamente pensar enormemente en la trascendencia de lo que significa una decisión de estas naturales. Los zimbabureños tienen ahora otro punto de vista y yo creo que a nosotros nos toca en un determinado momento también tomar decisiones y saber decir cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestro criterio y si beneficia o no beneficia a Imbabura una explotación a gran escala de la zona de Junín. Que no vaya a pasar, ojalá aprendamos de la experiencia, ojalá no vaya a pasar o no sea otra Selva Alegre lo que está sucediendo o lo que sucedería en Intac en caso de explotar el cobre. Muchas gracias a nuestros oyentes. Esta ha sido una edición más de Protagonistas. De mi parte quiero agradecer a Carlos Orrilla por haber aceptado esta invitación que le ha hecho Radio Los Lagos, a mi compañera Graciela por habernos acompañado con sus puntos de vista en esta mañana. Gracias. Y esperemos que Imbabura decida lo mejor y también el gobierno nacional sea sensible a lo que piensan los pueblos de Imbabura. Muchas gracias, buenos días.